fue el caricaturista mexicano más importante durante la segunda mitad del siglo XX y también uno de los moneros fundamentales en la historia de la caricatura nacional. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los voy a invitar a que juntos conozcamos la exposición que conmemora su aniversario luctuoso, donde vamos a poder descubrir incluso material inédito, pero sobre todo vamos a conocer a través de sus textos críticos, de su humor satírico y divertido a la vez, por qué es que queremos tanto a Rius. ¿Qué dicen? ¿Comenzamos? Para conocer esta exposición nos acompaña el monero Rapé. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en De Todo. ¿Por qué queremos tanto a Rius, Rapé? Mira, yo creo que porque él nos quería mucho a nosotros. Él nos explicó muchísimas cosas de la vida con sus libros, con sus supermachos, con sus agachados, con sus revistas, con el cariño que nos tenía y tolerancia y paciencia a todos sus alumnos, a todos sus amigos, a sus cuates, a colegas, a su familia, a todos. En verdad, Rius nos demostró que es posible conocer de todo un poco a través de monitos, a través de sus dibujos. Él nos enseñó que es muy divertido aprender. Yo he llegado a la conclusión de que la mejor manera de educar a la gente es utilizando el humor y la crítica, que están muy ligados. Y precisamente lo hacía porque él no entendía muchas cosas. Entonces él se dedicó a investigar, a recolectar toda esta información y a explicárnoslas en verdad con dibujitos y con chistes y muy chistoso. Rius, sin duda alguna, es el caricaturista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es el gran divulgador de nuestra historia, y que gracias a él muchísimos de los que estamos ahorita dedicándonos a la caricatura pues estamos aquí. Muchos mexicanos se han convertido en ávidos lectores precisamente por los libros de Rius. Yo considero que en esta profesión de caricaturista el objetivo principal es que cumpla esta profesión una función social. No solo que te satisfaga a ti como autor, yo me divierto cantidad pues haciendo los libros, haciendo los chistes. Soy feliz pues dibujando, haciendo vaciladas, pero soy más feliz cuando siento y comprendo que mi trabajo puede ser de utilidad a otras gentes. Esta exposición es grandiosa de principio a fin, pero una de las mejores cosas que me parece que tiene es que nos permite internarnos en un mundo íntimo de Rius. Fue un atrevimiento el poder mostrar cosas que nadie conocía de otras exposiciones. A Rius se le han hecho un montón de exposiciones y homenajes, pero esta vez nos fuimos a la casa de su esposa Micaela y de su hija Citlali y pues le pedimos permiso de revisar sus cajones. Y entonces encontramos cosas increíbles que nadie había visto, como sus primeros trabajos en la revista Jaja, y que precisamente aprovechamos una historieta que hice para la revista Chamuco, en la que narramos el momento preciso que él ha contado en varias entrevistas en el que se decidió por ser caricaturista. Resulta que él trabajaba en la funeraria Galloso, antes estaba atrás del Palacio de Bellas Artes, y él estaba encargado del departamento de comunicaciones, como le decía él, la verdad era el recepcionista en el teléfono. Llega un personaje, llega un señor, mientras él estaba haciendo garabatos en esos tiempos muertos. Este señor, mientras hablaba por teléfono, ve a Rius haciendo garabatos en un papelito con una pluma. Termina la llamada a este señor y le dice, oiga, ¿sabe hacer chistes? Y le dice Rius, no, pues cuando se le ocurran unos, me va a visitar. Y resulta que era Francisco Patiño, el director de la revista Jaja. Y así es como Rius a la semana siguiente llega con un bonche de 12 caricaturas y le publican 5. Y así es como inicia la carrera de caricaturista de Eduardo del Río. Van a poder ver estos trabajos maravillosos que están hechos en acrílico y que son originales que nadie había visto desde que se publicaron.
Aquí están los dibujos que él conservaba de los caricaturistas que él admiraba, como de Saúl Steinberg, de Oski y de Abel Quesada. De hecho, a él le piden al principio, ya cuando trabaja en otros medios, que haga lo mismo que hacía Abel Quesada. O sea, Abel Quesada era un caricaturista mega famoso y con mucho éxito, y de repente pues tenía que cambiarse de medio, y entonces Ríos lo sustituye, y en el periódico donde lo sustituye le dicen, no, pues haz lo mismo. Entonces él empieza a tratar de entrarle a este mundo complaciendo al director, pero poquito a poquito vamos a ver cómo se independiza y cómo empieza él a formar su propio estilo. A mí me hacían muchos chistes ahí en Jajá porque llegaba yo con alteros así de caricaturas. Me decía don Pancho Patiño, que era el director, que yo trabajaba por kilo, no por caricatura. Y en ese tiempo me dieron dos planitas, por dos planitas llenas de 5 o 6 caricaturas me pagaban 50 pesos. Era una miseria. Y aquí vamos a poder encontrar trabajos que hizo cuando la Embajada de Estados Unidos le paga un viaje para dar el rol en Estados Unidos, y hay unos apuntes padrísimos de músicos, de clubs de jazz, de lo que veía en la calle en Nueva Orleans, en las calles de Nueva York, un vendedor de hot dogs. Y bueno, también vamos a poder ver exactamente los cartones que hizo durante y sobre la Guerra Fría. Son cartones muy chistosos. Ríos tenía la dinámica de entregar 3 cartones al medio en el que trabajaba para más o menos evitar la censura. Era un caricaturista que rompió el esquema del caricaturista un poquito complaciente, y siempre se metían problemas por eso, siempre lo censuraban. Entonces, para evitar más o menos eso, metía, te digo, 3 cartones, uno más o menos suavecito, uno bastante pesadito y uno término medio, y siempre pegaba alguno. Con Ríos nos enteramos de muchas cosas. Bien decíamos, Ibáñez, que la caricatura no informa, sino forma. Y eso es lo que hizo la caricatura de Ríos, con su humor, con sus trazos, con sus personajes, y sobre todo con esa manera de burlarse de cosas bastante difíciles. ¿Cómo es la formación de un caricaturista? Todos empezamos imitando a alguien, y Ríos no fue la excepción. Él era muy, muy admirador de un caricaturista que se llamaba Saúl Steinberg. Este cuate tenía una línea muy fina, muy, muy fina, más fina que la que tiene Ríos. Y un humor también exactamente muy fino. Jugaba mucho con la línea en términos estrictos. Y poco a poco él fue desarrollando esa misma técnica, ese mismo estilo. Él también, como todos en la época, usaba el tintero y la plumilla. Y él, también influenciado por Abel Quesada, se va por ese mundo de los monitos. O sea, no era el retrato exacto, purista, como hacemos otros, sino era un trazo que se entendía enseguida, era muy puntual y lo hacía en 2 patadas, como él decía. Pero él decía que dibujaba espantoso, y no, o sea, simplemente dibujaba de manera muy sencilla. Ese mismo estilo y técnica la desarrolló a fuerza de la rapidez. Él tenía que entregar 32 páginas cada semana para hacer las revistas. Entonces terminó agotadísimo y terminó dibujando a una velocidad envidiable. A mí me tocó verlo en una junta editorial de la revista Chamuco, en la que tenía un error de redacción en uno de los globitos a la mitad de la historieta de la página. Se la señalamos y él agarró, se fue al estudio de junto en casa de Helguera, y agarró una hoja, papel bond, tamaño carta de la fotocopiadora, y empezó de cero y arregló el problema ahí en 2 patadas. Entonces, esa técnica que envidiamos todos, ahora sí que ya no hacen caricaturistas como antes. En esta sala vamos a poder ver sus trabajos de maduración como caricaturista, que es aproximadamente en 1960-61, cuando trabajó para el periódico La Prensa. Aquí ya deja de hacer el periquito en la firma, en la S, y aquí vamos a poder ver ya sus primeras caricaturas con la firma definitiva de Ríos que todos conocemos. Van a poder ver un detalle muy específico de la prueba de censura encima de una palabra que dice señor presidente con un poquito de pegamento. Aquí vamos a poder ver ese tipo de humor que le daba un poquito la vuelta a la censura,
y que se burlaba de todo lo que podía con ese estilo muy particular de Ríos. Él se convierte en un caricaturista incómodo para muchos políticos, para muchos periódicos, y entonces le empiezan a correr de todos lados. Pasó por Ovaciones, Mañana, Revista de Revistas, La Nación, Novedades, Diario de la Tarde y La Prensa, por ejemplo. Entonces es cuando se dedica mejor a hacer sus revistas, ¿no? La de los supermachos. Y después Los Agachados, por problemas que siempre ha tenido con las editoriales. Es así como Ríos se desprende de esta obligación de mandar a los periódicos estos cartones y evitar esa terrible censura que pues, se vive. Ríos se convierte siempre en un estandarte del pueblo. Trabajó para el pueblo, él entendió muy bien la función del caricaturista, que es la de estar del lado de los jodidos. Él empieza a ver muchísimas manifestaciones, pasa lo de los ferrocarrileros, pasa lo de los médicos, pasa lo del 68. Él se convierte, él ayuda muchísimo a los movimientos con sus dibujos, se convierte en pancartas, en estandartes de esas luchas. He compartido pues toda la represión que gran parte de la prensa mexicana sufrió en el 68 y años posteriores que hubo. Inclusive, pues en lo personal a mí me tocó la represión directamente porque sufrí dos atentados, un intento de secuestro y un secuestro que sí se hizo. Y lo demás fue lo normal pues en ese tiempo, el control de los teléfonos, la negativa a conseguir papel, las amenazas a los editores para que no imprimieran la revista, a los impresores mejor dicho, para que no imprimieran la revista La Garrapata sobre todo. Pues las amenazas de la policía y cosas así que en ese tiempo fueron normales casi dentro del periodismo. Después afortunadamente la cosa se calmó, hubo más inteligencia de parte de las autoridades para comprender que el periodismo y el caricaturista tenía que cumplir su función, pues. Durante toda la exposición, además de encontrar material original del propio Ríos, también encontramos muchas otras obras que son propiedad de otros autores y que son homenaje a este gran caricaturista mexicano, como en este caso estamos aquí en una sección en donde encontramos un collage que le dedica a Rafael Barajas el Fisgón. Ahí se ve cómo todos están cayendo del cielo, precisamente por el creador que es Ríos. Es un homenaje padrísimo. Aquí vamos a poder ver los primeros trabajos de la revista Los Supermachos. Y aquí atrás también pueden ver algo muy padre, que es el registro que hizo Ríos de sus personajes ante la Oficina de Derechos de Autor. Él le agarró con sus dibujitos originales, registró a cada uno de los personajes que conocemos y que tanto queremos. Hablando también de que Ríos contribuyó con material original, con compilaciones completas de los Supermachos y los Agachados para el acervo de aquí del Museo del Estanquillo. Entonces, no por nada este museo, que además es precioso y me encanta, le rinde homenaje a Ríos también. Pues porque Ríos era muy amigo de Carlos Monsiváis y era como que obligado que tuviera Monsiváis una buena parte de las caricaturas de Ríos. Monsiváis coleccionaba caricaturas de los mejores, de Naranjo, de Leo Flores, de varios, tenía una cantidad brutal de caricaturas y que incluso en algunas veces estos caricaturistas tenían que ir a los cajones de Monsiváis a buscar estos originales para hacer sus libros. El caso es que bueno, no fue la excepción con Ríos, porque se caía muy bien y Monsiváis admiraba mucho a Ríos. Y por supuesto, si tenían que obsequiarse de material, pues no podía ser de nada menos que de los Agachados y de los Supermachos. ¿Por qué son importantes este par de historietas? En primer lugar, porque retrata la cosmovisión del mexicano, retrata muy bien los personajes que somos como mexicanos, los usa como vehículos de expresión y de denuncia de lo que estaba pasando en México en su momento muy puntual, a través de esos personajes, de esa misma cosmovisión, de esas discusiones que tenían esos mismos personajes, nos explican de la vida, de la política, de la salud, de todo lo que estaba pasando. Por eso es la importancia de encontrar unos personajes adecuados y muy puntuales sobre cómo somos los mexicanos, en varios niveles, para explicar las cosas. Es maravillosa la manera como nos ayuda a entender las cosas a través de estos personajes.
El talento que tenía Ríos era esa capacidad que tenía para observar. Por donde quiera que se parara, él capturaba la esencia de cada uno de nosotros y luego lo iba y lo dibujaba. O sea, Calzoncín lo encontró. ¿Y sabes dónde lo encontró? Lo encontró en una convención en Cuba y se encontró a un indígena y se le acercó y le preguntó: ¿y tú qué haces aquí, mano? Realmente le llamó la atención y le dije: no, pues es que en mi pueblo hicimos una vaquita, una cooperación para traerme, para escuchar lo que está pasando aquí en Cuba. Entonces él se encuentra con que la persona más apabullada en este país, más sobajada, la que todo el mundo considera que es un perfecto ignorante, y lo convierte en la esencia de la conciencia mexicana. El cuate que pregunta, el cuate que siempre duda, el cuate que siempre pone en aprietos a los demás, y resulta ser uno de los personajes más emblemáticos de su historia, que es Calzoncín. Ese era el talento de Ríos, encontrar en cada uno de nosotros un personaje y retratarlo en sus historietas. El proceso de cómo llegué yo al libro me parece que es interesante. Yo me di cuenta, pues, al hacer caricaturas, que para lograr la comprensión total, la comunicación total con el lector, con el público, me quedaba yo corto. Es decir, al hacer una caricatura, pongamos, sobre el conflicto chino-soviético, pues la gente se podía reír quizá del chiste que yo hacía, pero no acababa de entender qué diablo estaba pasando ahí entre China y la Unión Soviética. Por lado del lector, faltaban conocimientos políticos como para poder comprender no solo esa caricatura, sino muchas otras caricaturas. Entonces pensé que entrando a la historieta era más fácil explicar a la gente, al lector, todo un problema. En fin, que había chance, pues, de que la gente, al leer una historieta, comprendiera todo un problema, llegar a sus conclusiones. En un libro tienes 3 veces más páginas que en una historieta. Yo trataba de leer El Capital y me quedaba en ayunas, o todas las otras obras de Marx. Y entonces decidí, al mismo tiempo que yo aprendía un poco del tema, hacerlo transmisible, digamos, a todo tipo de lector. Y así nacieron, pues, libros como el libro de Marx, que se ha popularizado mucho fuera de México inclusive. Aquí van a poder ver muchos trabajos que le hicimos a Ríos, e incluso desde hace varios años en la revista Chamuco y en otras publicaciones, en redes, pues porque siempre lo queríamos dibujar, es un cuate muy dibujable. Y aquí van a poder ver que es cierto, su narizota y sus canas y su cigarrito y sus guarachitos y su morralito. Van a poder ver esos trabajos de varios colegas que disfrutamos ser su amigo. Y de hecho aquí van a poder ver una pieza muy especial, que es una máscara que hizo el diseñador gráfico, creo que es más importante del país, que se llama Alejandro Magallanes, que es una máscara que le hizo a Ríos. Y las instrucciones están aquí al ladito, que es: póngase la máscara y mientras se la pone, piense en él. Ahora nos encontramos en el último núcleo de esta exposición, que me parece, Rapé, es el que nos conduce al espacio íntimo del que les hablábamos en un principio, un espacio de un Ríos que quizás muchos de nosotros no conocemos. Efectivamente, de hecho van a poder ver incluso unas cartitas que intercambiaba con el caricaturista Fego, que vive en Nueva York desde el 83 y que en verdad es algo muy íntimo. Van a poder ver unas acuarelas fantásticas que hacía los domingos con su familia, unos soles maravillosos que dibujaba porque le encantaba dibujar soles así por cualquier pretexto, óleos también increíbles de unos peces. Ya hay una pieza muy íntima, muy padre, que nos prestó la familia Micaela y Citlali, que es un biombo que separaba su cama de su escritorio en su estudio en sus últimos años. En este biombo hay dibujados unos pececitos y cada pececito tiene un nombre, pero eso solo lo sabe la familia. Y como monero, ¿qué fue lo que te legó Ríos? ¿Qué es lo que aprendiste de él?
Pues a mí me enseñó primero que nada a volver a leer, a informarme, a buscarle, a rascarle, a no quedarme con la primera impresión ni con la primera información. Me enseñó a ver la vida de manera más alegre y sobre todo también a ser muy responsable como caricaturista. Los caricaturistas en verdad estamos obligados a estar de parte del pueblo. ¿Cómo es el trabajo de Rapé? ¿Cómo te describes? Mira, soy un caricaturista editorial, hago esto desde hace casi 20 años, desde que empecé en la sección de Cartas al Chamuco en la revista en el 96, tocando las puertas, y resulta que soy discípulo de Helguera, después de Hernández, y ahí del Patricio, del Fisgón, y por supuesto de Helio Flores y el Ríos, y me encuentro con que hoy en día puedo contar con espacios en donde puedo decir lo que pienso, a veces a regañadientes, pero sin lugar a dudas siempre firme y con la convicción de que necesitamos hacer caricatura política responsable de denuncia en este país, y necesitamos más caricaturistas, muchos. Yo soy muy fan del trabajo de Helio Flores, sí es mi Chanoc, y él lo sabe, y después me formo con una línea muy purista, que trata de hacer las arruguitas de la ropa, que trata de sombrear adecuadamente e iluminar adecuadamente en un solo sentido. O sea, a veces las prisas, porque la idea se te ocurre el cuarto para la hora, hace que haga un dibujo un poco más rápido, pero básicamente trato de jugar mucho con la imagen. Eduardo del Río Rius no solo fue uno de los caricaturistas más importantes en la historia del periodismo nacional, sin duda alguna también es uno de los más queridos. Así que no por nada esta exposición es más que pertinente. Vengan a visitarla y dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Cuéntenme cuál de sus obras, cuál de sus imágenes es su favorita, dejen sus comentarios, sus saludos y regálenos sus likes. Y si quieren volver a ver este capítulo, pues ya saben que tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube para que lo puedan ver las veces que ustedes quieran. Yo soy Alexia y los espero la próxima, porque aquí en De Todo cada día es una aventura diferente.